En Brasil tienen la duda de cuál es el Fernández que va a comandar el destino de Argentina. Si es Cristina o Alberto. Por eso hoy menciono estamos preparados para lo peor. Esa frase, estamos preparados para lo peor, identifica con una historia que Brasil padeció mucho en la época que Cristina era presidente, Moreno era secretario, y se prohibió la exportación de trigo. Y Brasil depende de trigo, son 6 millones de toneladas, número redondo, que importa, y que si Argentina no le da, tiene que salir a buscarlos en otros mercados, Estados Unidos, Canadá y demás. En aquel momento, aquellas personas, si lo recuerdan, había las declaraciones de importación, las de JAI, con lo cual las exportaciones brasileras paraban en la frontera argentina. Bueno, hoy, no recién hace venir. un rato, Carlos Alvía nos dice que es muy posible que vuelvan las de JAI. Bueno, entonces, a eso se refiere, ¿no? Todavía tienen superávit comercial, así que no lo veo por ese lado. Okay. Sí, y con Brasil el superávit es 333 millones de dólares enero-septiembre, o sea, es bueno, ¿no? Para un 4.100 millones de dólares de déficit del año pasado. Pero lo más importante es que, creo, el Mercosur internamente se va a definir en las elecciones de Uruguay. Porque ahí define si va a quedar dos países orientados a la izquierda, en este caso sería Argentina y Uruguay, si eventualmente gana la propuesta de izquierda, o Brasil y Uruguay si gana en Uruguay la propuesta de la derecha. Paraguay está en el medio. O sea, ¿Bolsonaro está totalmente convencido que Alberto Fernández es la izquierda? Sí, sí, totalmente. Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Salvo que nos sorprenda a todos, las propuestas no son claramente de derecha. Claro. Fíjate que Brasil está con una reforma administrativa donde va a reducir el sueldo del empleado público y propone restarle lo que sería la integralidad de la manutención del trabajo, la estabilidad. Hizo la reforma previsional. Hizo la reforma previsional. Temer hizo la laboral. Sí, y la del congelamiento del gasto público. Claro. Ahora colocó la ley de libertad económica y está en este momento en el Congreso la reforma tributaria. Así que está haciendo todas las reformas que Argentina debería hacer sí o sí. Tiene que hacer, sí. Claro. Y acaba de bajar la tasa de interés ahora, hace minutos. ¿Cuánto subió el empleo? El empleo, no, todavía no subió. En realidad lo que está bajando es el desempleo. Okay. Que es una buena noticia también, claro, pero igual es muy alto. Son más de 13 millones de brasileros sin empleo. Son 12%, 12.4%. Pero pararon de echar gente. Pararon de echar gente, y vos fíjate un dato. Que con la reforma laboral pararon de echar gente. Con la reforma laboral en realidad se permitió que pudiera incorporar gente porque el echarlos no era costoso. Le sacó claramente el poder a los sindicatos. El sindicato perdió el 90% de los recursos. Es cosa que no va a ocurrir acá en la Argentina. Acá difícilmente ocurre, no manejan la obra social, pero fíjate qué dato. Julio, 281.000 empresas fueron abiertas en Brasil en un mes. 281.000. Representa el 35% de todas las empresas existentes en Argentina. ¡A la pucha! En un mes, abrieron, en un mes. ¿Pero qué eran? ¿Empresas que estaban cerradas y volvieron a abrir? No existían. ¿Nuevas? Nuevas. No existían. ¿Y en qué rubros? En todos, absolutamente todos, a nivel nacional. Nuevas partidas IVA, ¿no? Serían una cosa por el estilo. Gente que se incorpora a la actividad productiva, comercial, lo que fuere. Puede ser desde un microemprendimiento a una empresa que contrata gente. Porque en Europa se cuenta por, digamos, el aumento de la cantidad de empresas se cuenta por las partidas IVA que se abren, claro, que se van abriendo, ¿no? Bueno, Brasil tiene hoy una condición de crecimiento en función de la reforma previsional que esperamos el año que viene un crecimiento de por lo menos 2,1% en el Producto Bruto Interno. Y se está dando una situación bastante interesante a partir de la pelea de Bolsonaro con Fernández, Fernández con Bolsonaro. Muchas empresas argentinas están instalándose en Brasil para tener la opción, caso se rompa la relación entre los dos, de estar en los dos, de estar dentro de Argentina como están y de colocar un piecito en Brasil. Contame una cosa, la pelea de Bolsonaro con Alberto Fernández, ¿es por Lula o por Maduro? ¿O por ambos? Por los dos. Por ambos. Por los dos. Y te agrego otro, y por Evo Morales. Porque vos hoy tenés, claro, Alberto Fernández recibe las felicitaciones de Maduro, Alberto Fernández lo felicita a Evo Morales, y sale en la tapa de la Folia de San Pablo, en la tapa del diario más importante de San Pablo, la foto de Alberto Fernández con la L de Lula libre. Entonces ¿En eso... la tapa del diario? En la tapa. En la tapa. Entonces fue mojarle la oreja a Bolsonaro. Por eso Bolsonaro dice, no lo voy a llamar para felicitarlo, el pueblo argentino se equivoca. Lo cual creo que es irrespetuoso, porque en definitiva claro, eso es una cuestión interna de Argentina. Totalmente, en eso no se tiene que meter. No se puede. Como tampoco debería meterse el presidente electo en la justicia brasilera pidiendo la liberación de Lula. Tal cual. Son cosas que cada uno debería manejar. Claro. Ahora, un dato importante. La semana que viene
puede haber noticias con Lula. Es muy probable que Lula salga de la prisión. Y esto no tiene que ver con ser inocente, tiene que ver con que la Corte Suprema está alterando una interpretación constitucional que la propia Corte había alterado en 2016 para que salga toda la gente que está preso por sentencia en segunda instancia. Pero va a ser libre. Sale en libertad, pero continúan los procesos. Claro. Pero explicarle al que yo denomino disidente cognitivo militante que sale alguien de la prisión y va a decir... Inocente. Era inocente. Era Viste inocente. que era inocente. Claro, Te hago una pregunta, Gustavo. Claro. ¿Lula tiene sentencias con confirmación de segunda instancia, es decir, con doble conforme? De tercera instancia tiene. Ok, Él está bueno, preso de hoy Corte Suprema. por una en tercera instancia que es una intermedia. Ah, después viene la Corte. Correcto. ¿Cuál es la modificación? Porque acá, en nuestro país, con doble conforme, empezás a cumplir la sentencia, podés apelar a la Corte con un extraordinario, pero no tiene efecto suspensivo, la condena la empezás a cumplir. ¿Qué es lo que está viendo la Corte de modificar que permitiría no solo la salida de Lula? 4.500 Correcto. presos, entre los cuales hay violadores, ¿Y cuál es el asesinos. cambio procesal? En palabras sencillas, digamos, para que nos entienda la gente. La Constitución de 1988 determina que nadie puede ser preso hasta la última instancia. Hasta la última. Hasta la última instancia. Ok. Va así hasta el 2009. Del 2009 al 2016 se reforma la situación La y dice, doctrina de la Corte. dice no, va a ir hasta la última instancia, es libre. En el 2016 dijo no, cumpliendo la segunda instancia va preso. Con el doble conforme, ok. La misma Corte de la misma Constitución. Cambió criterio. Y ahora vuelve a decir no, ahora debería ir hasta la última instancia. ¿Y cambió con la lo cual, conformación de la Corte en estos años? Sí, cambió. Son 8 colocados por el Partido de los Trabajadores. Ah, es un bueno, dato está bien. importante. Bueno, está ese, la ¿no? mirada. Sí. Pero de cualquier manera, vos fíjate cómo la Constitución es la misma, sin embargo, Sí, la está bien. propia Corte La que va tiene- cambiando la de Corte va mirando acuerdo por el ojo derecho y a el lo que izquierdo. sí. Pero puede salir en libertad la semana que viene. Ah, la semana que viene. Sí. Ah. Bueno, Sí, y es un dato importante porque observemos, en Brasil es muy importante, acá no le dan tanta atención, el tema del Foro de San Pablo está pegando pesado allá, porque lo hablamos aquí. Es una instancia donde, entre otras cosas, se busca, el Foro de San Pablo apoya, eso es lo que dice Maduro, que el plan está funcionando vigente más que- perfecto. Claro. Bueno, si sale la semana que viene Lula, yo te diría que Maduro está muy acertado en lo que decía. Hay que esperar. Pero esperá, ¿eso significa que el viento o el huracán bolivariano o la brisita que se convierte en huracán bolivariano, eso se Está viene? trabajando. Te doy otro dato. Hay una crisis ambiental importante en el norte de Brasil por petróleo. Bueno, Petrobras buscó el ADN del petróleo y hay 3 refinerías de Venezuela que son el origen del petróleo que está en las costas brasileras. El protocolo internacional dice que si algún barco tiene algún escape de petróleo, tiene que notificar. No hubo notificación, con lo cual se especula que era un barco fantasma que soltó el petróleo para que caiga en las costas de Brasil. A propósito. Eso es un sabotaje. Sí, con lo cual Brutal. son datos que separados no dicen nada, pero cuando vos empezás a armar las cosas... Y lo de Chile, pueden ¿vos crees hablar que mucho. más allá de... ahí hay algo del Foro de San Pablo o Yo no? creo que sí. Y es relativamente fácil de entender. Ahora se está pidiendo la renuncia de Directamente. Piñera. Van a la Con moneda lo cual, directamente a pedir la renuncia. Al principio era por un aumento en el transporte público. Así arranca. Bueno, pero si vos analizás el problema de la salud de Chile que existe, el problema de la educación de Chile que existe, no viene de Piñera, no es que cambió la ley No, con Piñera, Bachelet, viene de... claro. Por eso. Entonces es como diciendo, bueno, mientras está un partido de izquierda, no hay problema, cuando viene el partido de derecha, le echamos la culpa a todos. Y debe tener mucha culpa en un montón de cosas, pero no es el responsable de todo lo que ocurre. Entonces, cuando uno va juntando determinadas cuestiones, empieza a preocupar y a prestar más atención en estos hechos que aislados no dicen nada, pero que juntos pueden modificar. Bueno, ahí dice que empresarios de Brasil y Argentina activan encuentros en alerta por el futuro del Mercosur y la tensión que hay Sí. entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Yo no creo que el Mercosur se termine, no es negocio para ninguno de los dos que No, el claro, Mercosur se no, termine, claro, obviamente. pero de cualquier manera existe un intermedio y creo que a ese lado va de retraer el Mercosur a una zona de libre comercio para que hoy Brasil, que quiere amplitud económica y Argentina no puede por su macroeconomía y por convicción ideológica de Fernández, salvo que nos sorprenda, puedan continuar internamente operando entre ellos, vendiendo productos uno al otro y que cada uno parta en una actividad solista, de solo, en el cántico, por el resto del mundo, porque Brasil está queriendo ampliar su mercado internacional y baja los impuestos de importación. Argentina hoy no tiene condiciones de hacer eso. Gracias, Gustavo. Muchas Gracias a ustedes ¿eh? siempre. Gracias.
lo vendí durante todo el programa. Gustavo Segre, que vive habitualmente... ¿Vos vivís en Brasil, Sí, sí, ¿no? hace 32 años. ¿Qué pasa con Bolsonaro? Y ahora me vas a mostrar en estas placas el verdadero motivo de la pelea entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Arranco por una pregunta simple y por ahí sonsa. ¿Los brasileros nos quieren a nosotros? Salí de lo futbolístico y la típica, ¿viste? Brasil, decime qué es... No. Cuando vos hablás con tus amigos brasileros, ¿están realmente, la sienten en el alma? Che, qué mal, los veo, estamos tristes. ¿Nos quieren? Te voy a responder de otra forma. A No ver. tienen ningún problema contra los argentinos. No es que nos quieran, pero no hay una enemistad manifiesta por el hecho de ser argentinos. Irónicamente, en algunos te dicen, ¿saben por qué le decimos los hermanos? Porque nos dicen los hermanos, así, los hermanos. Porque dice que a los amigos uno los elige y a los hermanos no. Y hay una vinculación económica de la cual Argentina es dependiente de Brasil. Brasil es menos dependiente de Argentina. ¿Pero que dependen de ellos. nosotros? No, no dependen. Algo. Hay una vinculación donde la dependencia está por el acuerdo del Mercosur, 1991, y todos los acuerdos posteriores, donde hoy, y ahí viene el verdadero motivo por el cual Bolsonaro está molesto con Fernández y con Argentina, que por todas las medidas que tomó Brasil, Brasil tiene todas las posibilidades de correr un camino solista. No necesita la orquesta del Mercosur, salvo que el Mercosur lo acompañe. Y ahí tenés el verdadero problema. O sea, Lula es claramente una mojada de oreja que Alberto Fernández le ha hecho a Bolsonaro, pero que no depende de Bolsonaro si Lula está preso o no. Y hago un paréntesis. Probablemente el jueves Bolsonaro tenga un revés con Lula, porque la Corte Suprema va a analizar si Lula sale. ¿En qué quedó? ¿Le quedó algo a Brasil de su paso al... ¿Te acuerdas su coqueteo con los BRIC, con Rusia, con China? ¿Generó finalmente algún... ¿Les quedó algo? O sea, ¿tuvieron limo? ¿Te acuerdas los egipcios que esperaban que subiera el Nilo, después cosechaban en el limo? ¿Les quedó algo de esa etapa girada hacia la centro-izquierda mundial? Sí, le queda la intención de hacer algo en común comercialmente hablando. De hecho, Bolsonaro hace menos de una semana estuvo en China, en los Emiratos Árabes, con muy buen resultado por una promoción que van a hacer, una especie de concesión que puede recaudar Brasil 38.000 millones de dólares por petróleo y aceite. Pero si querés, te muestro en las placas el verdadero motivo por el cual está la pelea. Eso es lo que quiero ver, dale. Vamos a ver el verdadero motivo de la pelea entre Bolsonaro y Alberto Fernández. Fíjate vos las reformas que ha hecho Brasil hasta este momento. Congeló el gasto público por 20 años. Eso es una reforma constitucional que genera Temer y que establece que el gasto público brasilero solo puede ajustarse por la inflación del año anterior. Inmediatamente vino la reforma laboral, también de Temer. Dura. Muy dura, que le resta todo el poder a los sindicatos y lo deja con una recaudación 90% menor a la que tenían. ¿La reforma jubilatoria ya salió? Ya salió. ¿En cuánto se jubilan ahora? ¿Se jubilaban en cuánto y ahora 60 a las mujeres, 65 los hombres, siguen 60 o 62 las mujeres, 65 los hombres. ¿Cómo era antes? Lo que cambió es la cantidad de años de aporte versus la edad mínima de jubilación. Antes vos podías aportar 15 años y te podías jubilar con un valor proporcional menor, pero el promedio era 53 años las mujeres, 56 años los hombres. ¿Había jubilados de 55 años? ¿Allá? Menor, ese era el promedio. Menor a los 55. ¿En serio había jubilado Sí, sí. de 45? Sí, sí. Tranquilamente, porque habían hecho aporte de 15 años y se podían jubilar. Ahora el aporte mínimo es 20 años, ¿Pero pero... se jubilaban para qué? ¿Para vivir de la jubilación o para dedicarse a otra cosa? No, podían trabajar, podían continuar trabajando. Tenías la jubilación y te podías continuar trabajando. ¿Cuánto llevas de aporte vos, Romí? Ya estás para jubilarte, te podrías tranquilamente haberte jubilado. Sí, Vos, la Maxi, verdad también, que- todos. Gracias, Hoy tenés Ale. 20 años mínimo, pero tenés que esperar a los 60 o a los 65 para jubilarte. Seguí. La ley de libertad económica le retiró absolutamente toda la burocracia a abrir una empresa. Y vamos a ver los números en la próxima placa. La reforma tributaria ya está en el Congreso. Disminuir el peso tributario de 34% del PBI para 28% en 10 años. O sea, bajar impuestos. Estamos hablando de bajar impuestos. La ley de reforma administrativa, ¿sabes qué es esto? Bajar la estabilidad del funcionario público. O sea, el funcionario público que entra a partir de ahora, cuando aprobada fuera, no tiene estabilidad. Si no produce, se va. Y baja los sueldos del empleado público de inicio de gestión. Y la otra... Imagínate todo eso acá. Bueno, pero ahí tenés el verdadero motivo. Y apertura de su economía. Ahora Brasil está proponiendo reducir el arancel externo común, que hoy tenemos en el Mercosur, de 10.000 productos, de 14% a 6%, y los autos de 35 a 12%.
Ahora, Gustavo, ¿qué pasa con los sindicatos en Brasil? Pues vos mirás esto y decís, bueno, lo querés trasladar acá, es imposible. No tienen peso. El sindicato no tiene peso porque no tiene plata, no maneja las obras sociales. La caja. Y además, la caja. Vos preguntale a cualquier brasilero que te dé el nombre de ¿quién tres es el sindicato de la UOM de allá? No tengo ni idea de quién es el sindicalista de la UOM. No lo sé. Claro, el de los camioneros. No hay. ¿Quién es el de camioneros? No hay un solo sindicato, hay 12 sindicatos de los camioneros. De televisión. No tenés tampoco. El único que tenés Por fuerte eso podés hacer es esto. la CUT, que es la Central Única de Trabajadores, Dale, y la dame- otra que se llama Fuerza dame- Sindical. dame otra- Vamos a la otra placa. dame, dale. Y acá tenés los datos de cómo empieza a mejorar Brasil. Tasa de desempleo estaba en el 12.4, hoy está en el 11.5. Mirá el número. Nuevos empleos, 350.000 el año pasado. Debe llegar este año a más de 1 millón de generamiento de nuevos empleos. Ah, pero pará, entonces no le está yendo muy, muy mal a Bolsonaro. No, le está Acá no yendo llega- nada mal. Pará, Gus, acá no llega que le está yendo para el culo. ¿Sabés en dónde le va mal? En la popularidad. Ahí le va mal. Pero ¿cómo le va con la popularidad? Está bien, porque es un arado a veces con las cosas que dice, pero... Tendría que ser mudo y sin dedos. No habla y no escribe. Ahí sería Claro, buen... 770, el tipo podría crear casi 750... casi 1 millón. A fin de año 1 millón. Dale, tasa de La interés. tasa de interés récord para abajo. Nunca Brasil en su historia tuvo esta tasa de interés. O sea, y le va a pre- terminar más baja. ¿Qué significa? ¿Le prestan al 5%? No. La tasa de referencia 5% es la que le dan el Banco Central a los bancos cuando le dan los O depósitos. sea, bueno, dale, conseguí... Pero como una Al empresa... año. Al año. Vos como una empresa conseguís al 12% al año. Bueno, dale, inflación. 3,29 este año debe terminar. PBI. Te digo Al la año. de septiembre, 0,04, la de octubre, 0,16. Dale, PBI. Debe crecer 1% este año y a partir del próximo año, con todas las reformas, arriba del 2%. Dólar. El año pasado, 3,84, 4 reales por dólar este año. Y esto que ves acá es la proyección del Focus, que es el informe del Banco Central para el 2020. Dame 4. una placa. Che, ¿nos vamos a poner un negocito a Brasil? Escuchá ¿Una esto. playa? A la ¿Una playa? playa, una Maxi, playa. una playa. Generación Magarotti. de nuevas empresas. Mirá Sí. este número. En julio, Brasil abrió, ley de reforma de libertad económica, menos burocracia, 281.000 Debe ser interanual empresas. eso. No, julio. Es mentira. No, julio. Es mentira. No es mentira. Y te digo más. ¿Pero cómo van a abrir 281.000 empresas en julio? Tienen 4.500.000 empresas en Brasil. ¿Estás cargando? Es otra ¿Sabés? escala. No, no Sí, te la escala, ¿sabés? Pero claro, la hacelo en escala. proporción, Ale. Lo mal que me están poniendo estos muchachos. Proporción. Sí. ¿Cuántas empresas tiene Argentina con quit? 814.000 existen. Brasil en un mes abrió el 35% de todas las empresas que existen en Bueno, ¿de Argentina. riesgo país? 117 puntos. Bolsa. Acá te doy un paréntesis con esto. Hoy abrió un bono al 2029 y 2050. Dale que no llego, sí. Vamos. Bolsa récord, 108.000 puntos. Con Dilma estaba a 38.000 puntos. Y acá es donde está la diferencia. Inversiones directas del exterior está en cuarto país en el mundo después de Estados Unidos, China, Francia, Brasil, India. 70.000 millones al año le ingresan a Brasil oferta de dólares productivos. Superávit comercial, 55.000. ¿Sabés qué bien que viene una oferta de 125.000 millones? Dale. Y por último, reservas internacionales, le faltan 20.000 millones y compra Argentina. 400.000 millones tienen. Tienen productor. 400.000 millones. Igual así todo te voy a tirar, te tengo que tirar, te tengo que... Pero este es el te tengo que motivo. hacer pipí el Argentina informe. es un ancla Tienen- hoy para pero Brasil. tienen millones y millones de gente en la extrema pobreza y no los pueden sacar 50 de ahí. millones. Bueno. 25% de la población, 208 millones. Y bueno, pero y con todo eso entonces esto no sirve Pero para no se lo nada. sacó, vos fíjate que no solamente le dio el plan, sino que además le dio aguinaldo a los que tenían plan. Nos quedamos helados, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos el 40% Qué bárbaro, de pobres. che. Ese es el motivo por el cual Argentina hoy para Brasil es un ancla si no acompaña la apertura económica que hoy Argentina no puede, no quiere y no sabe hacer.